Éxodo 19, verso 10. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy, y mañana laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. No le tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés al monte al pueblo y santificó. Descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. Truenos y relámpagos. Y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Bien, si nosotros leemos este capítulo completo, vamos a ver que confluyen diversas tradiciones textuales, manifiestas en las repeticiones, en algunos anacronismos, como hablar de los sacerdotes cuando todavía no existen. Pero ahora he leído una parte que es una unidad central, que describe lo que después la carta a los Hebreos nos va a recordar. Cuando Moisés habló con el faraón, le dijo: deja ir al pueblo para que adore a Dios en el monte Sinaí. La interpretación deuteronomista, la interpretación de los profetas y hasta la fecha, es que este encuentro de Dios con el pueblo en el Sinaí es el matrimonio de Dios con su pueblo. Es el pacto de Dios con su pueblo. Vea usted la equivalencia: pacto, matrimonio. El matrimonio es un pacto. El pacto en este sentido es un matrimonio. Por eso Malaquías dice: guardaos para ser fieles a la mujer de su pacto, es decir, de su matrimonio. El Cantar de los Cantares es un libro que describe de manera metafórica el encuentro de los amantes, a veces las desavenencias, la separación, pero también la intimidad sexual de los amantes, de manera muy metafórica pero muy precisa. Cantares describe esta relación, de tal forma que todavía alrededor del año 100 de la era cristiana, año 100 después de Cristo, la escuela de rabinos, lo que había sobrevivido del Sanedrín judío, reunido en la ciudad de Jamnia, discutía si el Cantar de los Cantares debía ser aceptado, diríamos hoy, aceptado en la Biblia.
La frase de ellos es más curiosa. Si era un libro que mancha las manos. Manchar las manos no es algo negativo, sino que tras tocar un libro sagrado, uno no puede tocar cualquier cosa, mucho menos cosas impuras. Entonces la frase judía para decir libro canónico es libro que mancha las manos. Se discutía si el Cantar de los Cantares era un libro que mancha las manos, porque ¿qué tenía que ver? Un libro que describe la relación de la pareja con la palabra de los profetas o con la ley de Moisés. Hasta que un rabí llamado Akiva dice, este libro describe el amor de Dios como el esposo por el pueblo de Israel, su esposa. Así que si hay un libro inspirado, el más inspirado de todos es el Cantar de los Cantares. Y a partir de esa fecha no hubo más discusiones y el Cantar de los Cantares llegó hasta nosotros como parte del canon sagrado. Pero note usted la idea. Dios ha desposado a su pueblo y lo desposó en el desierto de Sin, en la montaña sagrada. Salió de Egipto, lo rescató de Egipto y siempre va a rescatar y a recordar ese hecho histórico diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Y lo llevó al monte Sinaí, donde Dios se casó con Israel. De ahí que los profetas, cuando Israel es idólatra y cuando falla, dirán que Israel es adúltera, porque Dios es su esposo y ellos no están siendo fieles. Este momento, este lugar, es donde Dios les entrega las tablas de la ley. Por eso el siguiente capítulo, el 20, describirá lo que nosotros conocemos como el Decálogo, las 10 palabras en donde Dios está entregando lo esencial de su ley. Más adelante vamos a la epístola a los Gálatas. En su capítulo 4, verso 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? La ley es grandiosa. La ley es de origen divino. Pero, hay un pero. La ley no es suficiente. La ley no es completa. Cuidado con la idolatría de la ley. Hay quien, a partir de algunos textos en que se dice que la ley o la palabra será para siempre, por todas las generaciones, quieren proponer una vigencia de la ley por sobre todas las cosas hasta nuestro tiempo. Incluso la interpretación judía actual es que la ley existía antes que el mundo y que fue a través de la ley que Dios creó el mundo y que en el mundo Dios puso al hombre y entre el hombre Dios puso al pueblo de Israel para que cumpliera la ley. Y en ese sentido la ley se convierte en el fin último de la creación. Esa es una idolatría de la ley. Pensar que la ley es eterna, que la ley es el instrumento de la creación del mundo, que la ley es la vía de salvación, es una idolatría de la ley. Jesús nos advirtió que la ley no es el fin último de las obras divinas, no es la meta, quiero decir. La ley no es aquello a lo cual todo el propósito de la creación se dirige, ¿no? La ley es un instrumento. El propósito de la creación es otro. Jesús lo dijo. El hombre no fue hecho por causa del sábado, sino el sábado fue hecho por causa del hombre. ¿Cuál es el propósito último de Dios? El hombre. El hombre creado para conocer a Dios.
para amar a Dios, para glorificar a Dios, para disfrutar el amor divino. El propósito y corona de la creación es el hombre a imagen y semejanza de Dios, que Dios pone ahí, en ese ámbito que Él ha preparado, los cielos y la tierra. Todo lo has puesto debajo de sus pies, dice el Salmo 8. Entonces el fin último de la creación no es la ley. La ley es un instrumento. ¿Un instrumento de qué? Es un paso en la revelación. Recuerde que la carta a los Hebreos nos ha dejado muy claro que la revelación es progresiva y que Dios ha hablado de muchas maneras y ahora nos ha hablado por el Hijo. Una de las muchas maneras en que Dios nos ha hablado es la ley. Pero tanto la ley como los profetas y todas las maneras en que Dios haya hablado apuntan a la revelación máxima, a la revelación plena, que es Jesús, el Hijo de Dios. Y ese es el mensaje de la carta a los Hebreos. Cuando Jesús va al monte de la transfiguración, ahí están Moisés y Elías, la ley y los profetas. Antes de que la Biblia se llamara Biblia, se llamaría la ley y los profetas. Y la ley y los profetas confluyen en Cristo, se cumplen en Cristo, apuntan hacia Cristo. La ley entonces no es un fin último, señala hacia Cristo. Por eso la ley tenía que tener su término, o mejor dicho, su cumplimiento. Y cuando Jesús dice, no vine a abrogar la ley sino a cumplirla, es precisamente Jesús el cumplimiento de la ley. Él cumple la ley por nosotros, pero Él mismo es el cumplimiento de todo lo que la ley anunciaba. La ley no es suficiente por varias razones. Número uno, la ley no es el camino de la salvación. Dios no le dio la ley a los hebreos siendo esclavos en Egipto. No les dijo, cumplan la ley y entonces los saco de la esclavitud. No. La redención de la esclavitud fue gratuita, incondicional, sin la ley, antes de la ley. Dios los sacó sin ley y entonces les dio la ley. Primero es la salvación, luego es la ley. Si la ley salvara, ¿para qué vino Cristo? Pablo dirá, la ley fue dada muchos años antes de Cristo. ¿A qué habría Dios mandado a su Hijo a morir si la ley era el camino de la salvación? No se necesitaba que Jesús viniera a morir. La ley, número uno, la ley no es camino de salvación. Número dos, la ley no nos otorga el poder de cumplir lo que nos manda. Dice, no hagas esto, haz aquello. Y nosotros podemos leerlo, saberlo, memorizarlo, proponernos la realización del precepto, pero no tenemos el poder de realizarlo. Esa es una gran frustración del hombre caído, que sabiendo, dice Pablo en Romanos 7, sabiendo el bien, incluso queriendo hacer el bien, no puede hacer el bien. Entonces la ley es el mandamiento santo, justo y bueno, pero ella misma no me otorga el poder de realizar el mandamiento. Por el contrario, estoy en Romanos 7, el mandamiento es como un estímulo al pecado, porque aquello que se me dice que no haga, entonces se vuelve prohibido y lo prohibido se vuelve deseable, codiciable y estimula el pecado, hace que el pecado crezca. Entonces, primera, la ley no me salva, la ley no me da el poder de cumplir a ella misma. Esta ley mosaica, tal como quedó expresada en el Pentateuco, tiene además muchas áreas culturales. La esencia de esa ley es un precepto, una revelación divina, pero muchas cosas reflejan necesidades de la época.
necesidades profilácticas, higiénicas, con respecto a la comida, a las costumbres, a los lavamientos, a la expulsión de los leprosos. Otros mandamientos reflejan necesidades y problemas agrícolas o pastoriles de gente que cuida rebaños. Nosotros en muchas culturas no hemos vivido en esos contextos. Muchas de esas cosas no serían aplicables fuera de ese contexto en el que nacieron, que además no son un código perfectamente ordenado, completo, exhaustivo. Entonces son manifestaciones culturales del ámbito del pueblo en el que Dios dio su mensaje de salvación. Pero también la ley, además de ser un aspecto en muchas facetas cultural, es de la religiosidad exterior. En la ley se ordenan cosas que quedan fuera de nosotros, como rito, como el rito. Por ejemplo, con respecto al lugar santo, para nosotros no hay un lugar santo en donde Dios está y donde tengo que ir para que me escuche mejor. Nosotros vivimos la religión de la interioridad. Lo que Jesús dirá a la mujer en Juan 4, no es en este monte ni en aquel templo, sino en espíritu y en verdad. Por eso no tenemos templos ni pensamos que Dios está en el templo. Nosotros mismos somos un templo. Y nuestra oración surge de nuestro interior. Igualmente allí hay otros aspectos de la exterioridad, como los sacrificios de animales o las vestimentas sacerdotales. El sacerdote lleva una túnica de lino, color blanca, que representa la santidad. Y no puede tocar ciertas cosas que son inmundas, como un cadáver, un leproso o una mujer menstruando. Ahí la santidad está en el plano de lo físico. Nosotros no necesitamos venir a la reunión con una ropa blanca para ser santos. No necesitamos no tocar ciertas cosas. O mejor no saludamos a las hermanas, porque quién sabe en qué periodo del mes andarán, ¿no? No es la cuestión de la santidad, no es externa. Es una santificación interna. Entonces la ley es exterior, en muchos aspectos es cultural, no nos otorga el poder de cumplirla y no es el medio de salvación. Y por último, en tanto que apunta a Cristo, la ley es alegórica, tipológica, sombra de lo que había de venir. Y las fiestas como la Pascua o el Yom Kippur nos hablan de la expiación de Cristo. La fiesta de los tabernáculos de la resurrección. Los corderos sacrificados del sacrificio de Cristo. El tabernáculo de la humanidad de Cristo, etc. La ley apunta hacia algo mayor que ella. Por eso, muchas de las cosas que otrora fueron sombra de lo que había de venir, y hoy hemos llegado a lo verdadero, a lo pleno, la ley ha perdido esa función. Por eso es que se requería que el pacto de gracia llegara a una etapa nueva y última, que también podemos llamar nuevo pacto. No es nuevo del todo. El Dios que habló en el Sinaí es el mismo Dios que nos habla hoy. La ley que Dios dio en el Sinaí surge del amor, del mismo amor que es fruto del Espíritu hoy. No es un nuevo pacto en el sentido de absolutamente diferente. Es nuevo en la misma manera en que el mundo anterior a Noé es nuevo mundo después de Noé. Es el mismo planeta, pero renovado. El nuevo pacto es el pacto renovado, el nuevo pacto. Sigo leyendo en Gálatas. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos,
uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría. Este relato de la ley es una alegoría. Acabo de decir que la ley es tipológica, ¿no? Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esa es Agar. Usted podrá decir, los hermanos a la distancia podrán decir, ya, cámbiale porque el hermano está diciendo que la ley genera esclavitud. Pues no soy yo, fue Pablo. Y ahí no le podemos cambiar de canal, ¿verdad? Pablo es el que dice, la ley genera esclavitud. ¿Por qué la ley genera esclavitud? Porque la ley es una exigencia, una demanda de que yo haga algo. Y no me da el poder para hacerlo. Entonces me deja en la esclavitud de mis fallas, en la esclavitud del pecado, en la esclavitud del rito que nunca va a transformarme interiormente. El rito como tal, y en eso consiste, se repite innumerables veces, pero no me transforma. La ley genera esclavitud. Porque Agar, verso 25, es el monte Sinaí en Arabia. Note que Abraham tuvo dos hijos, el de la promesa y el que no era de la promesa. El hijo de la promesa, ¿cuál es la promesa? La promesa es la redención, la salvación, la gracia. El que no es de la promesa, pues no es el de la gracia. Y como no es de la gracia, es de la esclavitud. Ese es el monte Sinaí que está en Arabia. Cosa curiosa porque los que idolatran la ley normalmente idolatran Eretz Israel, la tierra de Israel. Palestina, no les gusta que uno diga Palestina porque Palestina viene de la voz filistea. Pero curiosamente ni el paraíso ni el monte Sinaí estaban en Palestina. El paraíso estaba en Mesopotamia, en Babilonia. Y el Sinaí, el monte del pacto, en Arabia. Curioso, ¿no? Bueno, continúo. Pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Estar en la ley es estar en esclavitud. Claro que la esclavitud a veces nos encanta. Nos gusta la esclavitud, ¿no? Es un problema que tienen los libertadores. A veces la gente no quiere dejar de ser esclava. Y si tú le dices, ya no eres esclavo, dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, el que está en la ley es esclavo de tradiciones, de preocupaciones de cómo tengo que cumplir la ley, de promesas que fallo tras fallo hacemos de que ahora sí vamos a cumplir. Dios, perdóname, ahora sí. Y vivimos en esa esclavitud. Pero el 26 dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Hay una Jerusalén de abajo y hay una Jerusalén de arriba. La Jerusalén de abajo es física. Para empezar, es una ciudad física, pero representa un sistema, el sistema de la ley mosaica. La Jerusalén de arriba no es física, es espiritual, pero representa una nueva creación, no un sistema, sino una nueva creación. La vida que Dios ha infundido en aquellos que no podían tener vida. Sara no podía tener hijos. Dios hizo que la que no podía tener hijos engendrara vida, concibiera vida. Esa es la gracia. Los que no podemos cumplir la ley, recibimos una vida nueva, más allá de nuestras fuerzas. Y somos hijos de la libertad. El que cumple la ley es hijo de la esclavitud.
el que vive en la gracia es hijo de la libertad. Ahora acompáñeme contra todo principio homilético, acompáñeme a otro pasaje. En el Apocalipsis, capítulo 14. Quiero que leamos estos pasajes para que luego vayamos a Hebreos y ya no voy a tener que predicar, ya usted al juntar esos pasajes le va a quedar todo clarísimo, ¿verdad? En Apocalipsis 14 dice, después miré, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Ponga mucha atención, ¿eh? Este es un pasaje muy controversial, muy mal interpretado. Alguien tal vez diga, bueno, a 144,000, sí, los testigos de Jehová, los mejores testigos de Jehová son los 144,000. Otro dirá, 144,000, sí, eso es cuando yo, que soy la iglesia, ya no esté aquí, ya me fui al cielo, y entonces unos judíos se van a convertir y van a ser 144,000 en la gran tribulación. Olvídese por un momentito de esas interpretaciones fuera de contexto y guarde algunas características que leemos aquí. Una, estaban en pie sobre el monte Sión. El Cordero estaba ahí con ellos. Con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias. También esa otra frase, guárdela, como primicias. Para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Sí se acuerda de esos 3 pasajes? El Sinaí y la aparición gloriosa de Dios. La alusión de Pablo al Sinaí y al monte Sión, que es donde está construida la ciudad de Jerusalén, con una aplicación celestial, la Jerusalén celestial. La Jerusalén de arriba, dice él, ¿no? Y otra vez el monte Sión. Éxodo 19, el monte Sinaí. Apocalipsis 14, el monte Sión. Pablo en Gálatas está poniendo el contraste entre el Sinaí y el monte Sión. Ahora vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 12, y vamos a empezar nuestro sermón. Dice, no, ¿cómo? Yo pensé que ya estaban acabando. No, vamos a empezar, vamos a continuar. Capítulo 12, 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Aquí no da el nombre, pero ¿cuál será ese monte al que se refiere ahora el texto? El monte Sinaí. Vean ustedes que aquí empiezan las bellísimas paradojas. Nadie debe tocar el monte, pero decir nadie debe tocar el monte es porque es posible tocarlo, ¿no? Si me dicen no hagas esto, es porque es posible hacerlo. El monte que se podía palpar, es decir, es un monte físico, es un monte tangible. Y Hebreos insistirá en que todo lo que se ve, lo que se toca, cambia y lo que cambia no es eterno. Las cosas mudables no son eternas, las cosas que no se ven son eternas. El monte que se puede tocar, pero el monte que no se debe tocar. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿No os habéis acercado ustedes, ahora como creyentes, como cristianos, como discípulos de Jesús? No nos hemos acercado
a un monte tangible que se puede tocar, aunque no se debe tocar. Que ardía en fuego. ¿Tiene muy presente nuestra lectura de Éxodo 19? Dice que había un fuego, ¿no? Y que había relámpagos. A la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad. Dice que el humo subía como en un horno y que la nube rodeaba la montaña. Otra paradoja. ¿Por qué estaba la voz de la trompeta o el sonido de la trompeta, la nube, el fuego, el temblor, los truenos, los relámpagos? ¿Por qué estaban sucediéndose en la montaña? Porque Jehová había descendido sobre la montaña. Esta es la paradoja, la manifestación de un Dios que al mismo tiempo que se manifiesta, se oculta. ¿Quién vio a Dios en esa ocasión? Nadie. Dios se está manifestando, pero no lo están viendo. La montaña está rodeada de nubes impenetrables, densas, oscuras. Dios no se ve, pero está allí. Esa paradoja está en el arca que está en el tabernáculo, porque el arca representa la presencia de Dios con los hombres, pero nadie puede entrar al lugar santísimo donde está el arca, y nadie la puede ver porque está cubierta por todas partes. Ahí está la paradoja. Dios está, pero no es accesible. El monte es palpable, pero no debes tocarlo. Dios ha descendido a la montaña, pero no puedes verlo. Y esa misma paradoja está en el nombre de Dios. Que Moisés pregunta, Señor, cuando me pregunten qué Dios me ha mandado, ¿qué nombre tienes? ¿Qué les voy a decir? Yo seré el que seré. El nombre yo seré el que seré es revelación de la naturaleza de Dios, pero es ocultamiento, porque no dice, soy fulano de tal, y cuando pronuncies ese nombre vas a poder tener poder, vas a tener capacidad o autoridad para conmover las virtudes del universo. Dios se revela y se oculta. Y así tiene que ser, porque la plena revelación de Dios es Cristo. Tras ese ocultamiento divino, aparece Dios exactamente en la forma de un ser humano. Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿No comenzó así la carta a los Hebreos? Bien, entonces el monte Sinaí es sublime. Lo sublime nos comunica al mismo tiempo que la sensación de grandiosidad, belleza, también de una gran potencia que parece amenazar con destruirnos. Eso es lo sublime. El monte tiene una manifestación sublime. La oscuridad, las tinieblas, la tempestad, el sonido de la trompeta y la voz del que hablaba. ¿Se acuerdan? Dice, y Dios le hablaba a Moisés. Y los que la oyeron, rogaron que no se les hablase más. Le dijeron, Moisés, mira, sí está muy bien esto de que Dios venga, pero habla tú con Dios, nosotros mejor nos vamos a nuestra casa. El pueblo de Israel manifestó la actitud que hay en muchos cristianos que no quieren el compromiso verdadero. Desde el que dice, sí, un día me voy a bautizar, pero todavía no, porque eso es muy serio, muy al estilo de Constantino, que se bautizó en su lecho de muerte. No, bueno, sí quiero estar con Dios, sí quiero ir a la iglesia, sí quiero evangelizar, pero después, ahorita, despacito. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla de manera tan atronadora, requiere esta entrega, este cuidado de santificarse como lo hicieron ellos, santificarse antes, de no tocar lo que no se debería tocar, porque
¿por qué no tocar? La santidad no puede ser contaminada. Quien no es santo y pretendiese mirar, tocar, acceder a lo santo, sería fulminado por la propiedad misma de lo santo, que tiene que rechazar todo aquello que no es santo. Dios es amor, ciertamente. El problema es que cuando nos hemos puesto aparte del amor, estamos a expensas de la destrucción. No podemos, sin una reconciliación adecuada en el amor divino, acceder a lo santo como si estuviésemos reconciliados. Porque entonces estaríamos queriendo acceder a la santidad por nosotros mismos. Estaríamos haciendo la santidad algo que nos pertenece a nosotros. Y eso es demoníaco. Pretender cualquier santidad intrínseca es demoníaco. La santidad es solo de Dios. Y puede uno volver a tener la santificación y la participación en la santidad divina solo a través de la reconciliación amorosa. Pero al momento, el Dios fulminante, el fuego consumidor, y así va a terminar el capítulo, que está ahí en la montaña, no parece un Dios amoroso. Sin embargo, es un Dios amoroso. Lo que la carta, que les recordarán ustedes, originalmente no tenía nombre, la tradición le llamó carta a los hebreos, precisamente porque ha estado contrastando la superioridad de Cristo respecto de la ley mosaica o del sábado o de la tierra de Israel o del sacerdocio levítico. Por eso se le llamó a los hebreos. Ahora va a contrastar la superioridad del monte Sión con el monte Sinaí. Y eso es algo que necesita saber todo judío o todo cristiano procedente del judaísmo o todo cristiano gentil que se quiere regresar al judaísmo. Pero que conoce la ley. Porque a veces parte del problema de compartir de la carta a los hebreos con el que no tiene idea de qué fue el tabernáculo, pues lo estamos metiendo en un problema que él ni siquiera se ha planteado. Pero lo que está planteando aquí es los que conocen la ley, los que reverencian el Sinaí y todo lo que sucedió allí y lo que se otorgó allí. Tienen que comprender que esa manifestación fue majestuosa, sí. Pero además que quien desobedeciera sería apedreado. Que esa ley que se dio allí es de procedencia divina y eso es lo que significa estar escrita con el dedo de Dios. Es un símbolo de procedencia divina. Estar escrita sobre piedra significa su permanencia. Sin embargo, el monte Sión nos ofrece algo más que eso. La gracia es mayor que la ley. No porque la gracia contradiga a la ley. Aquí está la ley, la gracia no está abajo para violar la ley. La gracia está arriba para trascender la ley. Cuando estoy en la libertad de la gracia, no digo, como ya soy libre de la ley, ya puedo pecar. En ese caso sería libre de la ley y esclavo del pecado. La gracia no me ofrece ser libre de la ley para hacerme otra vez libre del pecado. La gracia me ofrece ser libre del pecado, algo que la ley no podía lograr, y me ofrece ser libre también de la ley, porque la ley va a ser trascendida en la medida que yo no viviré por la ley, sino por el amor que dio origen a la ley, por lo cual la cumpliré desde el amor e iré más allá de la letra de la ley. Esto que acabo de decir en 3 frases es muy importante. Lo va a tener que ver en el video, ¿sí? Porque hay un gran conflicto. ¿Hay que cumplir la ley o no hay que cumplir la ley? Hay muchos grupos que dicen, pues, sí, hay que seguir cumpliendo la ley no puede pasar, la ley es eterna, Jesús vino a cumplir la ley. Pero
De acuerdo con Romanos 7, el que ha muerto en Cristo ha muerto a la ley. Y al haber resucitado en Cristo tenemos un nuevo marido. Ese nuevo marido se llama Cristo. Israel se casó en el pacto de la ley. Nosotros tenemos un nuevo marido en el pacto de la sangre de Cristo. Es muy diferente. Por eso el siguiente versículo dice: sino que os habéis acercado, verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Ahí está el contraste de los montes. Exactamente dónde era el monte Sinaí, no se sabe. Hay cuando menos 8 lugares que se dice que pudieron haber sido el monte Sinaí. Qué bueno que no se sabe. ¿Cuál es el monte Sión? Pues es el en donde está construida la ciudad de Jerusalén. Exactamente dónde estaba el templo de Salomón no es del todo preciso tampoco. Pero además el judaísmo actual ha caído en un legalismo que no se conoció en etapas anteriores. Construir el templo solo es posible en el mismo lugar donde había estado el templo. Cuando los patriarcas, nuestros padres, adoraron en muy diferentes lugares. Pero sobre todo ahora dirá el escritor, no estamos hablando del Sión físico. Si estuviésemos hablando del monte Sión y de la Jerusalén física, nosotros seríamos los principales promotores de viajes a Israel, ¿no? Y todos tendríamos la ilusión de llegar allí a Jerusalén y hincarnos y decir, al fin estoy aquí en Tierra Santa. Pero si seguimos leyendo, dice, os habéis llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. La Jerusalén de hoy no es la ciudad del Dios vivo, es la ciudad que Trump quiere que sea exclusivamente judía, cuando tendría que ser una ciudad compartida. Es la ciudad que, como muchas otras en el mundo, cada año tiene su marcha homosexual de judíos. Es una ciudad en donde se manifiesta en una buena parte de la ideología de ultraderecha sionista. No es la ciudad de Dios. Aquí dice, ¿cuál es la ciudad de Dios? La Jerusalén celestial, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han ido a Jerusalén? No, pues aquí nadie. Seguido me preguntan, ¿no? Cuando ven que tenemos Biblias de muchas partes del mundo y que estamos trabajando en el Museo de la Biblia, pues ¿usted cuántas veces ha ido a Israel? Pues mire, yo no he pasado de aquí de Ecatepec, ¿verdad? Pero no tenemos ese anhelo como una prioridad porque nuestra Jerusalén es celestial. Usted nunca ha ido a la Jerusalén física, pero usted pertenece a la Jerusalén celestial. ¿No le da gusto? ¿Sí? Nos hemos acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y no somos del culto Nueva Era a los ángeles. Ya ven que ahora hasta hay tiendas, ¿no? Donde libros, veladoras, imágenes, figuritas de ángeles para rendirles culto y pedirles ayuda. Pero la carta a los Hebreos, en su primer capítulo, versículo 14, que ya comentamos, dice que los ángeles son espíritus, ¿no? Son espíritus, servidores. ¡Wow! Sí, los ángeles son mayores que nosotros en fuerza y potencia, dice Judas, ¿no? Pero también son servidores. ¿Servidores de quién? De Dios, por descontado, sí, claro. Pero ahí dice, Hebreos 1:14, servidores de los herederos de la salvación. ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Los hijos mayores. ¿Sí? ¿Y quiénes son los hijos mayores? Nosotros. Siga leyendo. A la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos.
¿Somos o no somos los hijos mayores? ¿Verdad? ¿Se acuerda que Esaú y Jacob se estaban peleando? Lo vimos el domingo pasado, por la primogenitura. Porque en una familia solo puede haber un primogénito. Pero en la familia de Dios hay muchos primogénitos. Cuando Dios rescató a los hebreos que estaban en Egipto, mató a los primogénitos de las familias egipcias y respetó y salvó a los primogénitos de las familias hebreas. Y entonces Dios dijo, los primogénitos son mi propiedad, ¿no? Incluso un tipo de ofrenda se llama primicias. Lo primero de todo lo que se da en los frutos, en los animales, es de Dios. Como el primer hijo de una familia es de Dios. Pero Dios dice, en vez de todos los primogénitos de las tribus, voy a escoger una tribu que represente a los primogénitos. Así que si una familia tiene un hijo mayor, debe pagar un precio que se llama redención para que ese lugar del primogénito lo tome un levita. Y Dios constituyó a la tribu de Leví como la tribu de los primogénitos. Ahora la carta a los hebreos dice que la iglesia es la congregación de los primogénitos. Y acuérdense que los primogénitos tienen el derecho de heredar las bendiciones y el nombre de su padre. ¿Por qué somos primogénitos? Todos, aunque usted sea el hijo segundo, el cuarto, el quinto, somos muchos primogénitos. Todos los que estamos en Cristo somos los primogénitos, porque somos los herederos de la creación. Cuando la tierra sea renovada, ¿quién va a vivir allí? ¿Y quién la va a disfrutar? ¿Quién es el heredero del nombre? ¿No dice que a nosotros ha sido dado el nombre que es sobre todo nombre? ¿Y que en su nombre haremos esto y esto y esto y esto? Que pidamos en su nombre. Somos los herederos de su nombre, somos los herederos de sus riquezas, somos los herederos de su creación. Vea cómo describe el pacto nuevo, el pacto del monte Sión, muy superior al del monte Sinaí. No está diciendo que el del Sinaí no sea de Dios, sino que este es superior. La congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Este es otro símbolo. Cuando usted creyó en Jesús, cuando usted le reconoció como su Señor y Salvador, cuando usted tuvo fe, y ya hemos explicado que la fe es decirle sí al pacto matrimonial con Dios, ¿no? ¿Se acuerda que el Sinaí es el momento en que Dios se casa con Israel? ¿Sí se acuerda? Bueno, el momento en que usted cree en Jesús, en el momento en que Jesús toca a la puerta y usted abre la puerta, usted se casa con Jesús. Por eso dice Pablo, Cristo el esposo y la iglesia la esposa. Y Cristo se entregó a sí mismo para rescatar a su esposa, para limpiar a su esposa, para perfeccionar a su esposa. Entonces nosotros también hemos entrado en un pacto matrimonio, el pacto del monte Sión. Y desde el día en que nosotros entramos en ese pacto, en el libro de la vida, se escribió nuestro nombre. Conste que es un símbolo. No vaya usted a pensar que en el cielo también existen los libros, y usted se preguntaría, ¿serán de papel o de pergamino? ¿Serán en rollo o serán códices? ¿O ya serán computadoras? Ya el cielo ya se puso a la vanguardia tecnológica, ¿verdad? Y mi nombre estará escrito en la computadora de Dios. No, es un símbolo. Dijimos que lo escrito significa permanencia. Que lo escrito permanece en la medida en que representa la fidelidad de Dios. Dios no puede olvidar, Dios no puede cambiar de opinión. Y Dios ha dicho que usted tiene vida eterna. Y eso está simbolizado, la garantía, la permanencia y fidelidad de eso está garantizado bajo la figura
de que usted tiene su nombre escrito en un libro celestial que se llama el libro de la vida. Y por eso dice aquí, ustedes se han acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y si recordamos que Jesús mandó a sus discípulos a predicar, Lucas 10, y luego regresaron muy contentos. Le dijeron, Señor, hasta los demonios se sujetan a nosotros en tu nombre. Y entonces Jesús les dijo, gócense más todavía de que sus nombres están escritos en los cielos. Y luego dice, a Dios el juez de todos. ¿No era Dios el mismo que estaba en el Sinaí? Sí. Claro, el Dios del Sinaí es el Dios del monte Sión. Solamente que hay una diferencia. ¿Por qué mencionarlo aquí? Porque allá no pudieron tocar el monte. Y aquí se han acercado hasta el juez. Aquí el juez no quedó tras las nubes que lo ocultaban. Aquí el juez está en el trono de gracia, al que Hebreos 4 nos dice, nos debemos acercar confiadamente. ¿Ahora podemos tocar el monte? Sí. Fíjense que en el monte Sión subió Moisés. Los demás no podían ni tocarlo, No se les va a ocurrir quererse subir a todos porque se mueren, ¿no? Se mueren. Pero además ellos después ya no quisieron, ¿no? En el monte Sión, leímos en Apocalipsis 14, el Cordero estaba en el monte, y en el monte, parado con el Cordero, estaban los 144,000. Entonces usted está alrededor del monte sin poderlo tocar, o usted ya se subió al monte. Ya nos subimos al monte. Por eso dice que nos hemos acercado al Dios, que es el juez de todos. Pero no nos acercamos por la santidad intrínseca, demoníaca, que nos hubiera fulminado, sino nos acercamos por lo que sigue en la siguiente frase: a los espíritus de los justos hechos perfectos, o sea, justificados. Nos acercamos porque estamos justificados. Y nos acercamos como congregación. Note aquí que no solo dice que nos hemos acercado a Dios, sino que nos hemos acercado a la congregación. Porque la salvación no se puede dar como el llanero solitito. Ah, sí, Dios, yo creo en ti, yo necesito una iglesia, yo en mi casa te voy a orar. Como si un judío hubiera dicho, yo solito me salgo de Egipto y solito voy por mi maná y solito voy a sacar agua de la roca y solito voy a llegar a la tierra prometida y solito me voy a echar a los gigantes ahí de Canaán. ¿Verdad que no? Era la congregación. Entonces insiste que nos hemos acercado a una congregación de primogénitos, a una congregación de justificados. Y lo alterna. Nos hemos acercado a Dios, a los primogénitos, al juez, a los justificados, a Cristo, a la sangre rociada. Porque precisamente en la Santa Cena hemos insistido en que la expresión tomar indignamente la cena significa divisiones, pleitos, lastimar el cuerpo de Cristo. Nos hemos acercado a Dios, pero no solo a Dios en soledad, sino a Dios como congregación, como cuerpo de Cristo. La esposa no es una esposa individual. Es incorrecto que una mujer, una monja dijera, yo soy la esposa de Cristo. La esposa de Cristo no es individual. Y Cristo no tiene 1,000 esposas. Cristo tiene una esposa. Y la esposa es la iglesia. Y usted, cuando se acerca a Dios, se acerca a la congregación de los primogénitos. Muy bien. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En el pacto sinaítico hubo un mediador, es decir, Dios hablaba con alguien y ese alguien con el pueblo.
El pueblo tenía una petición, entonces subía al monte y hablaba con Dios, a nombre del pueblo. ¿Quién era ese mediador? Moisés. Dios habló con Moisés, Moisés habló con el pueblo. El pueblo habló con Moisés, Moisés habló con Dios, ¿no? No se han acercado a un mediador humano, mortal, se han acercado a otro mediador que es Jesús. ¿A través de quién hace Dios este nuevo pacto, este matrimonio con su pueblo? A través de Jesús. ¿Y cómo es que Jesús ha sido el mediador? Por su sangre, es decir, por su vida. Moisés solamente trajo la estipulación de que deberían sacrificarse animales para simbolizar la remisión de los pecados. Jesús no nos ordenó hacer sacrificios. Él mismo se sacrificó. Él fue el sacrificio. Entonces, hay un mediador mejor que Moisés. Ya la carta ya había insistido en ello, ¿no? Jesús es superior a Moisés. El pacto de Moisés es inferior al pacto de Jesús, porque Jesús es un mediador superior a Moisés. Y por último, la voz del cual conmovió entonces la tierra. 25. Mirad, que no desechéis al que habla. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús, dice, habla mejor que la de Abel. Tenemos que recordar que Caín mató a su hermano. Y un día Dios le dijo, Caín, ¿dónde está tu hermano? Caín trató de ocultarse de Dios como todo el que peca trata de ocultarse de Dios. Y le dijo una justificación. Yo no soy la nana de mi hermano. ¿Por qué me preguntas a mí? Y entonces Dios dijo, ¿no clama la sangre de tu hermano desde la tierra? Es decir, la vida sacrificada, la vida arrancada, tiene una demanda frente a Dios. Una demanda que exige castigo. La sangre de Cristo es una sangre que limpia los pecados. Pero si esa sangre no es apreciada, como diría en versículos anteriores, si fuese tenida por inmunda, ¿se acuerdan que decía? El que tenga por inmunda la sangre de Cristo. Entonces la sangre, como la de Abel, clama por la justicia divina. La sangre entonces tiene doble función. Clama por perdón para el que cree, por justicia para el que no cree. Por eso dice, el que cree tiene vida eterna. El que no cree ya ha sido condenado por cuanto no creyó. Lo mismo se dice de Jesús como la piedra principal. El que cree estará sobre la piedra. El que no cree, la piedra caerá sobre de él. La sangre de Cristo clama más fuerte que la sangre de Abel y pide la justicia divina. Por eso el verso que sigue dice, no desechemos al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. El mediador Moisés amonestó en la tierra. El mediador Jesús amonesta desde el cielo. La gracia es mayor, porque la gracia es el camino de la salvación, lo que la ley no podía. ¿Se acuerda de las 5 cosas que la ley no podía? En contraste, la gracia es el camino de la salvación. La gracia nos da el poder de no pecar. La gracia va más allá de la cultura y la transforma. La gracia no es sombra y tipo de lo que ha de venir, sino la plenitud de las cosas que han llegado. Y no es rito de la exterioridad, sino vida de la interioridad. Ese es el contraste con el viejo pacto. La gracia es superior.
La carta a los Hebreos no tiene como primer objetivo desanimarnos o amenazarnos, ¿no? O sea, porque la carta nos ha hablado de pruebas, del martirio, de sacrificios, del peligro de apostatar, de hacer inmunda la sangre de Cristo, de un Dios que es fuego consumidor. Pero no es solamente eso. También la carta a los Hebreos nos está animando y nos dice, esperen en las promesas, sigan creyendo en las promesas. Tenemos muchos testigos de que Dios es redentor. Nos hemos acercado a un pacto mejor, a un pacto de mayor privilegio. No estamos al pie de la montaña, hemos subido a la montaña. No hemos ido a la Jerusalén física, pero somos parte de la Jerusalén celestial. No somos ahora cualquier miembro del pueblo, somos primogénitos, somos justificados. Nuestro privilegio es mayor. El poder que la gracia nos da para no pecar, el poder para conocer a Dios. Si en el Sinaí Dios estaba ocultándose, en la gracia Dios está revelándose cada día más. Pero si la gracia es mayor, también desechar la gracia implica un castigo mayor que desechar la ley. Porque si aquellos no escaparon, a nosotros menos. Es muy lógico. Si yo pierdo una cosa de poco valor, entonces mi pérdida es pequeña. Pero si yo extravío o desperdicio una cosa de gran valor, mi pérdida es muy grande. Por tanto, si la gracia es mayor, perder, rechazar al que habla desde la gracia, es una demanda muchísimo mayor, un castigo muchísimo mayor. Los que no entraron en la tierra prometida, ese fue su castigo, tal vez un castigo físico. Los encontraremos en la vida eterna, porque uno que no entró es Moisés, ¿o no? Entonces, ¿Moisés se va a ir al infierno? No, yo creo que nos vamos a encontrar a Moisés en la vida eterna, pero no entró a la tierra prometida. Pero ese era el pacto de Sinaí. Este pacto es mayor. Este pacto es de una demanda más grande. Quien lo desecha. Ahora sí tendríamos que hacer la pregunta, ¿lo encontraremos en la vida eterna? No lo sé. La propia gracia es maravillosa, pero quedar fuera de ella es no tener el perdón. Todo ese perdón que gratuitamente se nos ha ofrecido.